Hola a todos. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo esto, pero necesito desahogarme y saber qué piensan. La historia es bastante simple pero dolorosa. Estoy casado con Anaís desde hace 5 años. Hemos tenido nuestras altas y bajas, como cualquier pareja, pero últimamente las cosas habían estado extrañamente tensas entre nosotros. Todo comenzó hace unos meses cuando noté que Anaís estaba más distante. Pasaba mucho tiempo en su teléfono, sonreía mientras escribía mensajes y siempre tenía una excusa cuando le preguntaba a quién estaba testeando. Pensé que podría estar estresada por el trabajo o quizás aburrida de nuestra rutina, así que no le di mucha importancia al principio. Sin embargo, había algo que no me cuadraba. Una noche, mientras cenábamos, su teléfono vibró en la mesa. Normalmente, lo habría ignorado, pero por alguna razón, esa noche me sentí compelido a mirar la pantalla. Alcancé a ver un mensaje de alguien llamado Samuel. El nombre no me sonaba, pero la forma en que Anaís rápidamente tomó su teléfono y lo guardó me puso en alerta. No quise armar un drama en ese momento, así que decidí esperar hasta más tarde para hablar con ella. Después de la cena, mientras Anaís estaba en la ducha, decidí echar un vistazo a su teléfono. Lo sé, no fue lo más correcto, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Y ahí estaba, una conversación larga, llena de mensajes cariñosos, fotos y promesas de amor eterno. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Samuel no era cualquier persona, era su exnovio, alguien con quien había tenido una relación antes de conocernos. Leí cada mensaje, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Anaís le decía a Samuel que lo extrañaba, que pensaba en él todo el tiempo, que nuestro matrimonio era una farsa. Me quedé paralizado al leer esas palabras. No podía creer que la mujer con la que me había comprometido para toda la vida estuviera diciendo esas cosas. Esperé a que saliera de la ducha y la confronté. No fui amable, lo admito. Estaba destrozado. Le mostré los mensajes y le pregunté qué significaba todo eso. Al principio, lo negó todo, diciendo que solo eran tonterías, que no significaba nada. Pero su cara pálida y su voz temblorosa la delataban. Después de unos minutos de presión, finalmente lo admitió. Sí, había estado en contacto con Samuel. Sí, habían hablado de sus sentimientos. Y sí, lo extrañaba. Anaís rompió en llanto, diciendo que no quería perderme, que había sido un error, que nunca debería haberlo hecho. Me pidió perdón una y otra vez, pero no podía escucharla. Todo lo que podía pensar era en cómo me había traicionado, en cómo había roto nuestra confianza. La dejé ahí, en el comedor, llorando, mientras yo me encerraba en nuestro cuarto. No dormí esa noche. Mi mente daba vueltas una y otra vez, tratando de encontrar una explicación, una razón para lo que había hecho. Pero no había ninguna que pudiera justificarlo. Estaba completamente devastado. Sentí que mi mundo se había derrumbado. A la mañana siguiente, Anaís intentó hablar conmigo, pero no estaba listo para escucharla. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Ella se fue a trabajar, y yo me quedé en casa, tratando de encontrar una solución. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Durante los días siguientes, Anaís siguió intentando acercarse a mí, pidiéndome perdón, diciéndome que todo había sido un error, que me amaba. Pero yo no podía mirarla a los ojos sin recordar los mensajes, sin imaginarla pensando en él mientras estaba conmigo. Finalmente, después de casi una semana de silencio entre nosotros, tomé una decisión. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Si había decidido traicionarme de esa manera, iba a enfrentar las consecuencias. Así que recopilé todos los mensajes que había encontrado en su teléfono, los guardé y me preparé para hacer algo que nunca pensé que haría. Decidido a tomar el control de la situación, empecé a pensar en cómo hacerle ver a Anaís el daño que había causado. Quería que sintiera la misma humillación que yo había sentido al descubrir su traición. Así que, una noche, mientras ella dormía, subí los mensajes a un foro en Internet. No solo los mensajes, sino también una breve descripción de nuestra situación, cómo había descubierto todo, cómo ella había intentado negarlo, y cómo, al final, me había confesado la verdad. No mencioné nombres reales, pero fui lo suficientemente detallado para que la historia resonara con muchas personas. Al principio, no esperaba mucho, solo quería desahogarme y,
tal vez, recibir algo de apoyo de extraños. Sin embargo, para mi sorpresa, la publicación comenzó a ganar tracción rápidamente. En cuestión de horas, cientos de personas ya la habían visto y los comentarios empezaron a llegar. Algunos me apoyaban, diciéndome que había hecho bien en exponerla, que Anaís merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Otros me criticaban, diciendo que era un acto cruel y vengativo, que debería haber intentado resolver el problema en privado. Sin embargo, lo que más me impactó fue la cantidad de gente que compartía historias similares, personas que también habían sido traicionadas por sus parejas y que habían optado por exponer la infidelidad como una forma de castigo. Anaís no tenía idea de lo que había hecho. Pasaron un par de días antes de que se enterara de la publicación y cuando lo hizo, su reacción fue explosiva. Llegó a casa, el rostro desencajado, y me mostró la pantalla de su teléfono. Alguien le había enviado un enlace a la publicación y ahora estaba al tanto de todo. Su primera reacción fue de incredulidad. No podía creer que yo hubiera hecho algo así. Me preguntó, casi gritando, por qué lo había hecho, cómo podía ser tan cruel. Le respondí que no me arrepentía de nada, que merecía sentir lo que yo había sentido, que la humillación que experimentaba ahora no era ni la mitad de lo que yo había soportado. Anaís se derrumbó en ese momento. Empezó a llorar de manera descontrolada, rogándome que borrara la publicación, que pensara en su reputación, en lo que diría la gente si descubrieran quién era ella en realidad. Pero yo me mantuve firme. Le dije que no iba a borrarlo, que si estaba tan preocupada por su imagen, debería haber pensado en eso antes de engañarme. La situación se volvió insostenible en casa. Anaís dejó de hablarme por completo, y yo, aunque estaba furioso, también empezaba a sentir el peso de mi decisión. Verla tan destrozada, tan sola, me hacía preguntarme si había ido demasiado lejos. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba los mensajes, recordaba cómo me había hecho sentir y la rabia volvía a dominarme. La publicación seguía ganando popularidad en el foro. Gente de todas partes comentaba y compartía sus opiniones. Algunos incluso intentaron averiguar quiénes éramos, pero afortunadamente no había dado suficientes detalles para que nos identificaran. Aún así, la vergüenza y la presión empezaron a afectarnos a ambos. Anaís, que antes había sido una mujer segura y fuerte, ahora era solo una sombra de sí misma. No salía de casa a menos que fuera estrictamente necesario, y cuando lo hacía con la cabeza gacha, temiendo que alguien la reconociera. Samuel, su ex, también se enteró de la publicación y decidió cortar todo contacto con Anaís. Le envió un mensaje frío y distante, diciéndole que no quería verse involucrado en ningún escándalo, que lo mejor era que cada uno siguiera con su vida. Esto fue un golpe devastador para Anaís, quien en ese momento entendió que había perdido a ambos hombres. La realidad de su situación la golpeó con fuerza, y comenzó a sumirse en una profunda tristeza. A pesar de todo, ella seguía intentando acercarse a mí. No en busca de perdón, sino en busca de algún tipo de consuelo. Me decía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas, que me amaba y que había sido un error impulsado por la nostalgia y la confusión. Pero yo no podía escucharla. Cada palabra suya me sonaba vacía, como una excusa para justificar lo injustificable. La tensión en casa llegó a un punto tal que decidí pasar más tiempo fuera, evitando cualquier tipo de contacto con Anaís. Necesitaba espacio para pensar, para decidir qué hacer con mi vida. No podía soportar la idea de vivir con alguien que había traicionado mi confianza de esa manera, pero tampoco podía negar que todavía sentía algo por ella. Cada vez que la veía tan destrozada, me preguntaba si realmente merecía todo esto o si, de alguna manera, yo también estaba siendo injusto. La situación se había convertido en una especie de juego de poder entre nosotros. Yo tenía el control, y ella estaba a mi merced, buscando desesperadamente una forma de arreglar lo que había roto. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. La publicación, aunque me había dado una sensación temporal de justicia, también había destruido cualquier posibilidad de reconciliación genuina. A medida que los días pasaban, las consecuencias de lo que había hecho comenzaron a afectar no solo a Anaís, sino también a mí. En el trabajo, mis compañeros notaron que algo estaba mal. Aunque no les conté toda la historia, algunos rumores comenzaron a circular.
La publicación en el foro se había hecho tan popular que llegó a ser discutida en otros lugares de la red, y poco a poco, sin que me diera cuenta, mi propio anonimato empezó a peligrar. Era cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera quiénes éramos realmente. Anaís, por su parte, había perdido casi todo contacto con sus amigos. Muchas de sus amistades eran en común con Samuel, y al enterarse de lo que había pasado, la mayoría decidió mantenerse al margen. La traición y la exposición pública la habían dejado completamente sola. Incluso sus padres, quienes en un principio intentaron apoyarla, comenzaron a distanciarse, avergonzados por la situación. La tensión en la casa se hizo tan densa que parecía imposible respirar. Durante ese tiempo, empecé a cuestionar mi propia decisión. Al principio, publicar los mensajes me había dado una sensación de poder, de justicia. Pero ahora, veía cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Mi relación con Anaís estaba destruida, no solo por su infidelidad, sino por la manera en que había manejado la situación. Y aunque me costaba admitirlo, me dolía ver en qué se había convertido la mujer con la que me había casado. Una noche, mientras intentaba dormir en el sofá, Anaís se me acercó. Llevaba días sin dirigirme la palabra, pero esa noche algo en ella había cambiado. Se veía más decidida, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Me pidió que habláramos, que la escuchara una última vez. Aunque no tenía ganas, algo en su tono me hizo ceder. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde había descubierto su traición semanas atrás. Anaís me miró a los ojos y, con voz quebrada, comenzó a hablar. Me dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, que no había justificación para su comportamiento. Pero también me explicó cómo había llegado a ese punto, cómo la rutina y la monotonía de nuestro matrimonio la habían hecho añorar algo que creía perdido. No estaba excusando su infidelidad, solo intentaba darme una perspectiva que hasta ahora no había querido escuchar. Me contó que su relación con Samuel no había sido tan idílica como la recordaba. Que, al principio, los mensajes le hicieron sentir viva otra vez, pero que con el tiempo, se dio cuenta de que no era más que una fantasía. Samuel no era el hombre que ella creía, y los sentimientos que tenía por él no eran tan profundos como pensaba. Pero antes de que pudiera rectificar, ya estaba atrapada en una red de mentiras que no sabía cómo deshacer. Luego, me pidió perdón. No el perdón superficial que me había ofrecido antes, sino uno sincero. Me dijo que entendía si no podía seguir adelante con nuestra relación, pero que necesitaba que supiera que lo lamentaba de verdad. Que si pudiera volver atrás, haría todo de manera diferente. Y por primera vez desde que todo comenzó, vi en sus ojos a la mujer de la que me había enamorado. Después de esa conversación, las cosas cambiaron entre nosotros. No volvimos a ser una pareja, pero la hostilidad que había dominado nuestro hogar comenzó a disiparse. Anaís dejó de intentar recuperar lo que habíamos perdido y se concentró en reconstruir su vida, aunque eso significara hacerlo sola. Yo, por mi parte, comencé a replantearme mis propias acciones. ¿Había hecho lo correcto al exponerla de esa manera? ¿O había actuado impulsado por el dolor y la rabia, sin pensar en las consecuencias a largo plazo? Mientras Anaís trataba de seguir adelante, yo también comencé a hacerlo. Pero no fue fácil. La publicación, aunque anónima, seguía ahí, recordándome cada día lo que había pasado. Los comentarios seguían llegando, algunos apoyándome, otros criticándome. Y aunque la mayoría de las personas en mi vida no sabían que era yo quien había hecho la publicación, vivía con el miedo constante de que alguien lo descubriera. El ambiente en la casa se volvió cada vez más incómodo. Anaís y yo evitábamos cruzarnos cuando era posible, y cuando lo hacíamos, las palabras eran pocas y distantes. La distancia emocional entre nosotros se hizo cada vez mayor, y finalmente, decidí que era hora de tomar una decisión definitiva. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le dije a Anaís que no podía seguir viviendo así. Que aunque había intentado perdonarla, la herida era demasiado profunda. Le propuse que nos separáramos, que ambos necesitábamos un nuevo comienzo lejos del otro. Aunque vi el dolor en sus ojos, Anaís asintió. Sabía que era lo mejor para ambos. Empezamos a hacer los trámites para el divorcio. Fue un proceso doloroso y complicado, pero necesario. Anaís decidió mudarse a otra ciudad, donde pudiera empezar de nuevo sin la sombra de su pasado persiguiéndola. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante, aunque sabía que me llevaría tiempo sanar por completo.
Después de finalizar los trámites de divorcio, la casa que alguna vez fue nuestro hogar compartido se convirtió en un lugar de recuerdos dolorosos y espacios vacíos. Anaís se mudó a una ciudad diferente, buscando comenzar de nuevo lejos de la tormenta que habíamos creado juntos. Yo, por mi parte, intentaba adaptarme a la nueva realidad, aunque cada día se sentía más difícil que el anterior. Las semanas siguientes fueron una mezcla de soledad y reflexión. Decidí mantenerme ocupado tanto como pude, enfocándome en el trabajo y tratando de reconstruir mi vida social, que había quedado prácticamente en ruinas durante el escándalo en línea. Sin embargo, la sombra de lo que había hecho seguía persiguiéndome. Los comentarios en el foro continuaban, algunos ofreciéndome apoyo, mientras que otros me acusaban de ser despiadado y egoísta. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje de Anaís. Era una carta larga y detallada, donde ella explicaba sus sentimientos y su perspectiva de lo que había sucedido. Me decía que comprendía mi dolor y mi enojo, y que esperaba que algún día pudiera encontrar la paz. No me pedía perdón, simplemente quería cerrar ese capítulo de nuestras vidas de una manera madura y respetuosa. Leí la carta varias veces, cada vez sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, apreciaba su intento de comunicación y su deseo de cerrar con dignidad. Por otro, no podía evitar sentir que, de alguna manera, lo que había hecho también me afectaba a mí más de lo que pensaba. Decidí responderle, aunque no estaba seguro de qué escribiría. En mi respuesta, le agradecí por sus palabras y le deseé lo mejor en su nuevo comienzo. No le ofrecí perdón, ya que aún estaba lidiando con mis propios sentimientos de traición y dolor. Sin embargo, reconocí que ambos necesitábamos tiempo para sanar y seguir adelante por separado. Fue una respuesta breve, pero sentí que era lo correcto en ese momento. Con el paso de los meses, las cosas comenzaron a asentarse lentamente. El ritmo de vida diario me ayudó a distraerme de los pensamientos persistentes sobre Anaís y nuestra relación rota. Empecé a socializar más, haciendo nuevos amigos y tratando de dejar atrás el pasado. Aunque todavía había momentos en los que me encontraba reflexionando sobre lo sucedido, aprendí a manejar mis emociones de una manera más saludable. Un día, mientras tomaba un café en mi cafetería favorita, me encontré con Laura, una antigua amiga de la universidad. Nos conocimos por casualidad, pero fue un encuentro bienvenido. Laura siempre había sido una persona comprensiva y empática, y compartir mis experiencias con ella me ayudó a procesar lo que había pasado. Me recordó que, aunque el dolor era real, también había aprendido valiosas lecciones sobre la confianza y la importancia de la comunicación en una relación. Mientras tanto, Anaís también estaba encontrando su propio camino hacia la recuperación. Comenzó a asistir a terapia para lidiar con la pérdida y la humillación pública. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida profesional y a hacer nuevas amistades en su nueva ciudad. Aunque el camino fue largo y lleno de desafíos, su determinación la ayudó a superar los obstáculos que enfrentaba. Un año después de todo lo sucedido, decidí que era momento de cerrar este capítulo de mi vida por completo. Me di cuenta de que, aunque el pasado siempre formaría parte de mí, no tenía que definir mi futuro. Decidí borrar la publicación del foro y cualquier rastro de ella en línea, entendiendo que aferrarme a ese acto solo me mantenía atado al dolor. Organicé una pequeña reunión con amigos cercanos para celebrar un nuevo comienzo. Fue una noche llena de risas y buenos momentos, donde compartimos historias y recordamos viejos tiempos sin mencionar el pasado reciente. Fue liberador y me hizo darme cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, había personas que se preocupaban por mí y estaban dispuestas a apoyarme. En una de esas noches, mientras conversaba con Laura, hablamos sobre la importancia de aprender a perdonar, no solo a los demás, sino también a uno mismo. Me di cuenta de que, para avanzar verdaderamente, debía dejar de lado la amargura y el resentimiento que había acumulado. Decidí que, aunque no le otorgaría el perdón a Anaís de manera inmediata, me daría el tiempo necesario para sanar y, eventualmente, encontrar la paz. Meses más tarde, recibí otro mensaje de Anaís. Esta vez, era una invitación a una videollamada, una oportunidad para conversar y, quizás, finalmente cerrar el ciclo entre nosotros. Estaba nervioso, pero también sentía que era el momento adecuado para hacerlo. Durante la llamada, ambos compartimos nuestras experiencias desde la separación. Anaís habló sobre cómo había trabajado en sí misma y cómo había aprendido a enfrentar sus propios demonios.
Yo compartí mis propios progresos y cómo había encontrado maneras de reconstruir mi vida después de todo lo sucedido. La conversación fue sincera y, aunque no resolvimos todo, sentimos una sensación de alivio al poder hablar abiertamente sin las tensiones del pasado. Al final de la llamada, me despedí de Anaís con palabras de buenos deseos. No éramos más que dos personas que habían pasado por una experiencia dolorosa, pero que habían encontrado maneras de seguir adelante. Sentí que, en ese momento, realmente podía dejar atrás el dolor y comenzar a enfocarme en el futuro. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que todo lo que sucedió me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Aunque el camino fue arduo, logré encontrar la fuerza para superar la traición y la humillación pública y aprendí a valorar la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier relación.